de sujetos inmateriales, así como los ángeles, etcétera, etcétera. Como el Espíritu Santo, que es inmaterial. Y dentro de la categoría de espíritu entrarían todos aquellos que son inmateriales, pues. Pero no está diciendo que el Padre es un solo espíritu. No, eso no lo dice el texto. Y como el texto no lo dice, yo no le puedo creer al unicitario cuando él me dice Dios el Padre es un solo espíritu. ¿Qué busca el texto? Aparte que espíritu allí es un atributo y no una identidad. ¿Ve? Entonces hay que identificar entre los atributos de Dios y la identidad de Dios. Espíritu es un atributo. Ahí la palabra espíritu en Juan 4:24 es algo, no alguien. Es algo que Dios es. Yo le pregunté a Juan David, ese Señor único espíritu, ese Señor espíritu todopoderoso. Y por eso fue corriendo Juan David anoche, porque no pudo soportar. Fue una vergüenza total anoche en el live de, creo que aquí fue en el live de Águila, ¿no fue en tu live Águila anoche? ¿De Julio? En el de Julio, ¿no, Joel? Sí. Ajá. Fue una vergüenza total. Yo le cité Efesios 1:17 y le dije, él me dijo que el Señor Espíritu Todopoderoso de 2 Corintios 3:17, ese Señor es el Señor Espíritu Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, el Dios de los Espíritus de Apocalipsis, el Señor Todopoderoso Espíritu, ajá. Que Él no tiene Dios y Padre, que Él no es hijo de nadie. Y yo le pregunté si el Señor de Efesios 1:17 es el Señor Espíritu Todopoderoso que no tiene Dios y que no tiene Padre, y que no es hijo de nadie. Y el tipo quedó en ridículo, porque ahí dice, para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria. Si este Señor es el Señor Espíritu Todopoderoso, entonces tiene un Dios y Padre ahí clarito. Y ya se acabó, ya no hay más discusión sobre eso. No puede haber más discusión. Y el tipo lo que hizo fue negar el texto de una manera muy impía. No sé si Joel puede aportar algo allí sobre eso. Yo creo que eso fue no una sepultada, yo creo ni siquiera una carnicería. Yo creo que lo volvimos carne molida, ni sangre derramó el tipo. Yo creo que... yo creo que, claro, porque al él reconocer que el Señor Espíritu Todopoderoso, que según él no tiene un Dios sobre él, resulta que sí lo tiene según el texto, pues lo que le queda es negar la Biblia y convertirse en un enemigo de la palabra de Dios. No sé si él quiere aportar algo. Yo estoy un pelín ronco de ayer, pero de tanto que me reí con Juan David anoche. No, lo que pasa es que para ellos, mostrarle textos donde Jesucristo dice tener un Dios y Padre, o mostrarle textos donde Pablo y los apóstoles dicen que Jesús tiene un Dios y Padre, entonces ellos dicen, que me estás diciendo que un Dios tiene otro Dios. O sea, siempre salen con eso. Y es el problema que ellos no entienden, que las distinciones personales no implican distinción de deidades. No estamos hablando de pluralidad de deidades, sino de distinciones personales. Y evidentemente con Jesucristo como persona, dice tener un Dios y Padre. Ahora, eso no significa que entonces el Padre es otro Dios distinto o aparte del Hijo, ¿no? Porque justamente la deidad se caracteriza por ser de una sola. La deidad es la naturaleza como tal. Entonces, si el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, queda descartado esa acusación de una pluralidad de deidades o de dioses. No estamos hablando de dioses, de deidades. Estamos hablando de un solo Dios. Por eso que Jesucristo, siendo un solo Dios con el Padre en naturaleza, puede decir que él tiene un Dios y Padre. ¿En qué sentido? En un sentido estrictamente personal. Entonces, ese es el problema que ellos no entienden, pues. Y por eso ellos siempre van a salir con el típico muñeco de paja. Si Jesucristo siendo Dios tiene un Dios y Padre, entonces bienvenido al politeísmo, te dice. Y no es tanto eso, sino que el problema se les agrava porque ellos dijeron que el Señor era el Espíritu. Y que el Señor Espíritu Todopoderoso no tiene Dios y no tiene Padre. Pero si se les demuestra que el supuesto Señor Espíritu Todopoderoso unicitario resulta que tiene un Dios y tiene un Padre, todo su andamiaje se viene abajo. Se desmorona, se derrite como mantequilla sobre pan caliente. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y el punto aquí es el siguiente, y es lo que yo venía diciendo. Ellos confunden el atributo de espiritualidad de Dios o la categoría de espíritu a la que Dios pertenece como si eso fuera una oración identificativa ecuativa. Entonces, precisamente, hay que ser muy, muy duchos aquí. Yo particularmente, hay 3 posturas académicas sobre 2 Corintios 3:17. Ahí está la de la doctora, que es gramatóloga griega y comentarista exegética, la doctora, ¿cómo que se llama ella? Margaret Tal, si mal no recuerdo. Yo creo que la leí ya hace como 10 años, a Margaret Tal. Y cuando ella dice que el Señor es el Espíritu, ella dice que se refiere a que ahí debe entenderse la palabra Señor como Jehová. Jehová es el Espíritu. Y ella dice que la referencia es al antiguo pacto cuando Moisés entraba al tabernáculo y entraba a cara descubierta, ¿no? Que ese Espíritu con quien hablaba Moisés era Jehová, en ese sentido. Ahora, existe otra donde se utiliza 2 Corintios 3:6,
como contexto para determinar que al nuevo pacto se le llama espíritu. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, y a los dos pactos se le llama respectivamente la letra y el espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. En este contexto, el Señor, por sinécdoque, sería el espíritu, es decir, el nuevo pacto. Y quedaría muy bien reforzada esta afirmación, ¿verdad? Porque allí mismo dice, y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, si el Señor es el espíritu, ¿quién es el espíritu del Señor? El Señor mismo. Es una locura, ¿verdad? Y la otra, sí, entonces si el Señor mismo es el espíritu, entonces el espíritu del Señor tendría un cuerpo glorificado. Y Jesús mandaría un espíritu con cuerpo glorificado, lo cual sería una locura, ¿no? Y con marcas de los clavos en las manos y todo este tipo de basura, que es lo que la unicidad postula, lo cual es insostenible, ¿no? El Señor es el espíritu, ok. Y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Señor, envíanos tu espíritu. Sí, ya les mando a alguien con cuerpo glorificado igual que yo. O sea, no se sostiene. Entonces, y la otra postura sería que el Señor es el espíritu en cuanto a que la palabra espíritu allí se refiere al espíritu vivificante o a la construcción o al sintagma preposicional espíritu vivificante, ¿verdad? Is nefmati anthropos, creo que dice algo así, que está en 1 Corintios 15:45. No sé si es un sintagma preposicional, sí, creo que sí. No me acuerdo bien, tendría que revisar. Y eso sería una referencia a su humanidad glorificada, al acto de poseer un cuerpo espiritual. ¿Ve? Y por eso se le llama espíritu vivificante, o algunos lo ven como un cuerpo poseído o dominado, mejor dicho, dominado por el nefma y no por el alma. Sea lo que sea que signifique, la referencia es a su humanidad glorificada, resucitada y no a su divinidad. Porque su divinidad no pudo llegar a ser espíritu vivificante, porque su divinidad siempre es y no es susceptible de mejoras, ni de variaciones, ni de potencialidad. Su divinidad no puede llegar a ser, porque su divinidad ya es, y si no, Moody que me corrija si filosóficamente estoy errado. Entonces, la referencia de llegar a ser espíritu vivificante es a su humanidad glorificada. No puede ser a su divinidad, o en cuanto a su naturaleza divina se refiere, ¿no? Entonces, cualquiera de las tres opciones para mí es válida. Me quedo con la de el nuevo pacto, pero en ninguna manera está diciendo que el Señor es el Espíritu Santo en una oración identificativa ecuativa. Eso yo no estoy dispuesto a mentirlo jamás. Mira, luego voy a abordar lo de la segunda cláusula. Perdón, la primera cláusula. Cuando dice ahí el texto en 2 Corintios 3:17, ya entendí qué es lo que estaba comentando Ángel. No, el de Jodekirios tu neuma gestin. Ok, esa es la primera cláusula. La segunda cláusula que usa Pablo evita justamente el problema de caer en el modalismo o de caer en el sabelianismo. Porque Pablo usa y dice, jode tu neuma kirio eleutería, o sea, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, esa cláusula, jode tu neuma kirio eleutería, cuando dice donde está el Espíritu del Señor hay libertad, entonces ese genitivo kiriu establece relación. Si establece relación, entonces, ¿verdad? No es que un sujeto se relacione consigo mismo en toda la escritura. Entonces, lo que te está diciendo es que el Espíritu es del Señor. O el Espíritu, en todo caso, le pertenece al Señor, porque es del Señor. Muchos lo entienden como genitivo posesión, muchos lo entienden como algunos genitivos que le aplican ahí, ¿no? Entonces, el contexto es clave. El contexto es clave. Ahora bien, hay dos lecturas, y hay dos lecturas. Ángel dice que hay tres. Yo conozco dos lecturas principales que se le da a la primera cláusula de 2 Corintios 3:17, ¿no? Por ejemplo, se dice que Pablo estaría argumentando, o Pablo está diciendo que ese Señor es de Éxodo capítulo 34. Sucede que ahora nos encontramos en una nueva alianza, y esa nueva alianza se experimenta como el Espíritu. Entonces, por ejemplo, hay un Duane Garrett, si no me equivoco, Duane Garrett tiene un artículo donde Garrett dice que esa identificación, ¿no? Cuando dice, porque el Señor es el Espíritu, Garrett dice que esa identificación es funcional, no es ontológica. Es decir, Pablo no está diciendo que Jesús y el Espíritu sean la misma persona. No está diciendo eso, sino que Garrett dice que lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu es el agente de la revelación. O sea, el Espíritu es como agente de revelación, como agente de vida o como agente de libertad en la nueva alianza. En ese sentido, se dice que el Señor es el Espíritu. Bueno, puede ser, pero digamos no me convence, aunque puede ser válido.
Lo que sí me convence es la lectura que hace, por ejemplo, el doctor Richard Gaffin. Porque Richard Gaffin dice, ¿no?, que ese Señor es el Cristo exaltado, es decir, que Pablo está identificando a ese Cristo resucitado con el Espíritu, pero ¿en qué sentido? En cuanto a su presencia vivificante o en cuanto a su presencia transformadora, ¿no? Entonces, obviamente, Cristo no está confundiendo a la persona del Espíritu Santo, Pablo no está confundiendo a la persona de Cristo con la persona del Espíritu Santo, sino que simplemente lo que está diciendo es que hay una presencia, o el Cristo resucitado con el Espíritu, en cuanto a una presencia vivificante, una presencia que transforma, ciertamente, ¿verdad? Ahora, en 2 Corintios, pues justamente cuando nosotros vamos a 1 Corintios 15:45, Pablo dice que el primer hombre Adán llegó a ser alma viviente, el último Adán espíritu vivificante. Pero en la primera cláusula sí aparece el verbo yéneto, llegó a ser o vino a ser. Ahora, en la segunda cláusula no aparece, pero por el hecho de que no aparece explícitamente, no indica, ¿verdad?, que no, que no se aplique en el contexto. ¿Por qué? Porque simplemente Pablo está omitiendo el verbo yéneto por elipsis nada más, pero obviamente todo esto se tiene que suplir desde la primera cláusula. Entonces, cuando Pablo dice, el primer hombre Adán llegó a ser alma viviente, la segunda cláusula se tiene que entender, ese último Adán llegó a ser espíritu vivificante. Y aunque no aparece literalmente el verbo yéneto ahí, en la segunda cláusula, pero se sobreentiende porque Pablo está omitiendo el verbo por elipsis nada más, ¿no? Entonces, esa es justamente la observación gramatical que se tiene que hacer en el pasaje. En otras palabras, cuando Pablo dice, ¿no?, el último Adán, espíritu vivificante, ahí se inserta el yéneto por elipsis, y en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el último Adán llegó a ser espíritu vivificante. Entonces, eso justamente destruye una lectura unicitaria del pasaje, porque jamás Pablo está confundiendo la persona de Cristo con el Espíritu Santo. Porque en otras palabras, lo que me estarían diciendo es que el Jesucristo llegó a ser el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Si Jesucristo es el Espíritu Santo eterno, ¿cómo va a llegar a ser el Espíritu Santo? Si él es el Espíritu Santo, supuestamente, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que la palabra espíritu vivificante, o el estado de espíritu vivificante, o ese estado de espíritu vivificante, es un estado alcanzado, sí, es un estado alcanzado por el postrer Adán, y es su humanidad glorificada la que está a la vista. Es un estado alcanzado por él en cuanto a su humanidad glorificada se refiere. El Espíritu Santo no tiene humanidad glorificada. Y no se le puede llamar espíritu vivificante porque el espíritu vivificante jamás estuvo muerto y en la resurrección llegó a ser espíritu vivificante. Porque tendríamos que afirmar que el Espíritu Santo estuvo muerto y siendo espíritu vivificante llegó a ser espíritu. O sea, es una locura total. Claro, una locura. Entonces, espíritu vivificante es una designación del Cristo exaltado en su humanidad glorificada, a través de su carne y su sangre dadoras de vida con su cuerpo espiritual. Eso creo que es la lectura más apropiada. Claro, por eso cuando Pablo dice, ¿no?, el juez que es Adán, ese último Adán, justamente cuando dice espíritu vivificante, o llegó a ser espíritu vivificante, es justamente en toda su identidad mesiánica, en su encarnación. Tiene que ver pues con toda su identidad mesiánica, obediente, bueno, en fin, resucitado, exaltado, Cristo encarnado, todo ello. Entonces tiene que ver con su identidad mesiánica, obviamente. Ahora Pablo está siendo claro y enfático ahí, y no, este texto es demoledor. Se no permite este texto confundir a la persona de Jesús con la persona del Espíritu Santo de ninguna forma, porque el mismo texto hace semejante distinción en el pasaje. De ninguna forma. Entonces, pero bueno, acá creo que ha llegado, no sé, Piñata. Bueno, la pregunta es, Mala. la pregunta está buena, ¿no? Porque el espíritu vivificante dice que un espíritu no tiene carne ni hueso como él tiene. Le pregunto, ¿el Espíritu Santo tiene carne y hueso como el espíritu vivificante tiene? ¿Sí o no? Según Lucas 24:39. TikTok, TikTok, TikTok. Según palabras literales de Lucas 24:39, según palabras literales del espíritu vivificante, del postrer Adán que es espíritu vivificante, un espíritu, es decir, el Espíritu Santo, a menos que usted me diga que no es un espíritu, ¿tiene carne y hueso como tiene el espíritu vivificante? ¿Sí o no? Porque según palabras literales de él, en Lucas 24:39, ¿sí o no? Pero es distinto el Espíritu Santo al Espíritu vivificante. No, ya yo hice la pregunta, ya yo hice la sí o no. Pero ¿por qué no me responde si es distinto? Sí o no. ¿Es distinto el Espíritu vivificante al Espíritu Santo? Sí o no.
Sí o no, respóndeme eso primero. Responda la pregunta, hombre. No, porque no me quiere responder si el espíritu Pero es que la vivificante respuesta que usted ya va, es discúlpeme. distinto Sí, al Espíritu Santo. Dígame sí, usted, ¿sí o no? claro que sí, porque el espíritu ¿Sí es vivificante es el distinto? postrer Adán. Sí, claro, sí ¿Sí es. es distinto? O sea, hay dos espíritus. Es alguien distinto, sí, claro. Tiene carne y tiene hueso. Voy con mi Dos pregunta. espíritus, entonces. Voy con mi pregunta, tranquilo. Ya respondí que el Sí, te espíritu escucho. vivificante, que es el postrer Adán, es alguien Sí es distinto del distinto. Espíritu Santo porque tiene carne y porque tiene hueso. Y no hay dos espíritus, Glorificado. entonces. Voy con mi pregunta. Entonces el espíritu es la carne y el hueso. Mira qué locura. No me hagan la segunda pregunta, ahora responda mi pregunta. Según palabras literales, ya yo le respondí. Sea honesto, sea serio. Le respondí. Nada. Es alguien distinto. Voy con mi pregunta. Ah, se fue. Él tiene que el pastor tenga el bate. Santa madre. Qué traviesa es Lucille. ¿Tú no has visto la serie esa de Walking Dead? Qué traviesa Vean, es mis Lucille. hermanos, ¿y sabe qué va a hacer este sujeto? Sube a hacer la pregunta y como le queda grande la respuesta, lo que ustedes le preguntan ahora qué va a hacer, va a sacar un video y lo va a publicar, porque este sujeto es bueno para publicar videos. No Vean, vean lo importa que lo cobarde que es, se publiquen. bajó, se bajó. Yo no tengo problema. El postrer Adán, que es el espíritu vivificante, claro que es alguien distinto del Espíritu Santo. ¿Cómo no va a ser distinto? Si tiene carne y hueso y el Espíritu Santo no. Tiene un costado traspasado y el Espíritu Santo no lo tiene. Una locura. Claro. Él dice que son iguales. Bueno, que me muestre entonces si el Espíritu Santo, al igual que el espíritu vivificante, o al igual que el sujeto que llegó a ser espíritu vivificante, tiene carne y huesos glorificados con un costado traspasado y marca de los clavos en la mano. Más nada, él tiene que demostrarlo para yo creerle que son iguales. Porque este tipo tiene el espíritu vivificante metido en un sarcófago 3 días. Imagínate esa barbaridad. Una locura total. A la universidad no hay que tenerle miedo. Que te voy a hacer un video, hágalo. Hágalo. ¿O qué le vamos a sostener? Que el postrer Adán que llegó a ser espíritu vivificante es el mismo Espíritu Santo. No, eso no, aquí no se sostiene, aquí no enseñamos eso. A esa gente hay que responderle con contundencia. ¿Eh? ¿Cómo es que, Luis? No entiendo.